Si pueden ver la pantalla en el chat, chicos, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ya. Gracias. ¿Cómo están? Gracias, Fernando. Y Lucía también, gracias. Entonces, ¿de qué vamos a conversar? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la gestión del personal. ¿Por qué es importante si es que queremos aspirar o si estamos buscando un espacio como asistentes administrativos en la gestión pública, conocer cómo se gestiona el personal en el aparato público? Es muy importante porque cuando no lo conocemos, y se presenta alguna situación, tenemos alguna duda, a veces nos sentimos un poco perdidos, ¿no? Le digo a título personal porque en algún momento, hace algunos años, cuando recién estaba formándome, me era un poco complicado entender, ¿no? ¿Por qué tantas normas? ¿Por qué tantas tipologías? Y ahora vamos a ver qué sentido tiene. Ese por un lado. Ahora, por el otro, también es importante conocerlo porque toda área tiene alguna vinculación con, a su vez, otra área que es la de administración, gestión de recursos humanos, ¿no? Esa área está en contacto con todas, así que siempre es muy importante conocerlo como una formación general y quién sabe, quizás en el futuro, alguno de ustedes tenga la oportunidad de poder laborar en un espacio específico que tenga que ver con la administración del personal. Entonces, ustedes recuerdan la primera clase en la cual hablamos de los sistemas administrativos del Estado. ¿Se acuerdan que dijimos que los sistemas administrativos tienen una función, han sido creadas para una cosa, digamos, para una labor específica? ¿Alguien puede comentarme cuál es esa labor, chicos? ¿De qué se encargan los sistemas administrativos? ¿Alguna idea, alguna noción, algún concepto que podamos conversar ahora en clase? A ver, otra pregunta. ¿Y quién se acuerda cuántos sistemas administrativos realizamos en la primera clase? Para los alumnos que estuvieron, por supuesto. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que decíamos, chicos, un poquito para hacer retrospectiva, que el Estado, para que brinde un servicio público, que era su razón de ser, necesitaba un despliegue de instituciones, ¿verdad? Ese conjunto de instituciones se llama administración pública. Esas instituciones brindan un servicio público, diferente, particular, especializado, etc. Entonces, los sistemas que administran los recursos públicos y permiten que esas instituciones tengan todo lo necesario para brindar ese servicio público se llaman sistemas administrativos del Estado. Y son 11, cada uno con su especialidad, cada uno con su órgano rector, cada uno con sus funciones, pero que trabajan de forma interrelacionada, vinculada, complementaria, para poder lograr armar todo el rompecabezas, ¿no? Vendría a ser como que cada sistema es una parte del cuerpo y en su conjunto conforman el cuerpo humano, que vendría a ser el Estado como tal, que brinda diversos servicios públicos. El día de hoy vamos a hablar de uno de esos brazos, de una de esas partes importantes, transversales, sin la cual no podría o perdería su razón de ser las instituciones públicas porque no podrían brindar un servicio público eficiente, oportuno, adecuado, ¿no? ¿Cuál es digamos, ese brazo que le da razón de ser al funcionamiento de las entidades que brindan servicio público? Inevitablemente, una de las primeras respuestas que vienen a nuestra mente es el personal, el recurso humano, ¿verdad? ¿Qué serían de las entidades si no contaran con recurso humano para poder brindar los diversos servicios públicos? Simplemente no sería posible hacerlo, ¿verdad? Sería imposible, sería inviable. Ahora, sabemos de que
el rol que juega, ¿cierto, Carlos? El personal. El rol que juega los recursos humanos en las entidades públicas es trascendental, porque a partir de esa fuerza, a partir de esa labor, es que de alguna u otra manera también podemos calificar el desempeño de esa institución, ¿no? Al final, las entidades lo hacen sus servidores, sus profesionales. La calidad humana, la calidad profesional, ¿no? El expertise profesional que puedan tener los servidores, sin duda alguna, va a representar o va a dejar la marca de la institución en sus diversas actividades. Creo que con eso ya estamos claros. A ver, ¿algún alumno que me pueda ayudar a darle lectura a los objetivos de la clase del día? ¿Algún alumno que le aperture su micrófono y me ayude a darle lectura a los objetivos del día de la clase del día de hoy? Hola, chicos. A ver, si no voy a nombrar a un alumno para... Maestra. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Puedo hacerlo? Bien. Objetivos. Conocer los principales aspectos relativos al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 2. Reconocer las funciones de cada uno de los subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 3. Entender la importancia del sistema para el funcionamiento de las instituciones públicas. Muchísimas gracias, excelente tu aporte, muy, muy amable. Como lo ha comentado su compañero, ¿no? Y creo que ya nos ha quedado a todos claro cuáles son los objetivos, qué es lo que pretendemos aprender el día de hoy en la sesión. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Vamos a empezar por lo general y de ahí vamos a partir hacia lo específico. Algunas nociones generales que tenemos que recordar, estimados alumnos, es lo siguiente. Para empezar, la primera pregunta que cae de madura. ¿Qué es el sistema administrativo? Chicos, cuidado sus micrófonos porque por ahí está acoplando. Cerciórense de que esté apagado, por favor. Ya, ahora creo que sí. Entonces, les decía, ¿qué es el sistema administrativo de recursos humanos? Primero, y ante todo, que es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado que existen, que se encuentran regulados y normados por una norma, por una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Licenciada, ¿y cuáles son los otros sistemas administrativos? Bueno, por nombrar algunos, sistema administrativo de contabilidad, de inversión pública, de tesorería, de endeudamiento, sistema administrativo de control, sistema administrativo de gestión o la inversión pública, ¿no? Gestión de programación multianual e inversión pública es el nombre más largo, entre otros, ¿no? Pero básicamente tenemos digamos, los que necesitamos conocer con mayores alcances es uno de ellos, ¿no? El sistema administrativo de gestión de recursos humanos. La segunda pregunta, ¿qué comprende un sistema administrativo? ¿Cuáles son los elementos que contiene un sistema administrativo? Principalmente 4. Cualquier sistema administrativo, este o cualquiera de los otros 10, tienen necesariamente un conjunto de normas. No puede existir un sistema administrativo si el mismo no tiene un compendio normativo que regule su funcionamiento, que regule sus procesos, que regule su articulación, etc. Entonces, no existe un sistema administrativo que no tenga un compendio de normas. Segundo elemento, recursos. ¿Un sistema administrativo podría ejecutar sus actividades sin recursos económicos? No, ¿verdad? Entonces, cada sistema administrativo se encarga
de administrar, valga la redundancia, una cantidad específica de presupuesto para llevar a cabo las actividades y las acciones, digamos, determinadas para cada uno de sus instituciones. ¿Qué más tiene? A ver, licenciada, tiene normas, tiene recursos económicos, que todo sistema administrativo también tiene. Procedimientos desde la óptica que la queramos ver. Esto, evidentemente, los procedimientos van a depender de específicamente de cuál sea el sistema administrativo, ¿verdad? En este caso, el sistema administrativo de recursos humanos tiene una serie de procedimientos. Y todo eso, las normas, los recursos y los procedimientos van a permitir la correcta gestión de los recursos humanos dentro del aparato público. Adicionalmente, ¿qué tenemos que decir? Que más adelante lo vamos a desarrollar. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de la Ley del Servicio Civil, una ley que nació y se promulgó hace aproximadamente 12 años, en el año 2013, que nació con la intención de reformar el funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos. ¿Y por qué reformar? Porque se identificaron una serie de falencias, debilidades. ¿Qué más lo podríamos mencionar? Una serie de situaciones adversas o negativas que, en opinión del Congreso de ese entonces, que fue quien promovió, discutió y aprobó la ley, generaba un impacto negativo en el funcionamiento de los recursos humanos en el aparato público. Entonces, se promulga esta ley en el año 2013 con la intención de ¿qué? Con la intención de brindarle un cambio positivo o una reforma positiva a la gestión de recursos humanos. ¿En qué sentido positivo? Por ejemplo, el tema de la meritocracia. Por ejemplo, la línea de carrera. Por ejemplo, la profesionalización de todos los servidores, ¿no? Por ejemplo, la evaluación del desempeño. Entonces, el Congreso pensó, necesitamos entidades que sean más eficientes. ¿Y cómo logramos que seamos más eficientes? Profesionalizando al personal. Entonces, hay que brindar incentivos para que los mejores profesionales hagan carrera en el Estado, sean bien remunerados, tengan posiciones importantes, tengan un futuro promisorio. Entonces, trataron de hacer ese cambio. ¿Y por qué digo trataron? Porque más adelante vamos a ver que con el pasar de los años, el tiempo ha demostrado que el cambio no se dio como tal, ni en la dimensión, ni en los resultados que se esperaba, porque se hallaron una serie de otras situaciones y sobre todo de resistencia, porque cuando se promulgó esta ley, hubo un sector que rechazó esa ley porque dijo que atentaba contra los derechos laborales de muchos servidores. También dijeron que esta ley iba a justificar despidos arbitrarios, que iba a causar, digamos, situaciones negativas en muchos servidores, ¿no? Que muchos servidores, digamos, tenían años, experiencia, etcétera, ¿no? Y era un atropello a sus derechos. Bueno, hubieron comentarios de todas las posiciones, pero lo que tenemos que decir con hechos y lo que podemos ver en la realidad es que 12 años después de su promulgación, la ley del servicio civil ha caminado y sigue caminando a paso muy lento en las entidades públicas, sobre todo porque como es una, digamos, la adecuación
o el cambio que podrían someterse las entidades públicas para implementar el sistema de servicio civil es facultativa. Entonces eso ha retrasado la decisión de muchos servidores y entidades a incorporarse a este cambio que en su momento se consideró necesario y que por el momento no está en agenda pública, o sea, no es un tema de agenda política o pública, pero que en su momento, cuando se debatió, se promulgó, sí lo fue. ¿Qué más como parte introductoria? Bueno, este sistema de recursos humanos tiene 3 elementos. Como ya le hemos dicho, todo sistema administrativo tiene normas. ¿Qué más tiene? Tiene presupuesto. ¿Qué más tiene? Procedimientos. Entonces, este sistema tiene 3 elementos. Digamos, 3 elementos como instituciones, que son la Autoridad Nacional del Servicio Civil, también conocida como SERVIR, que creo que todos hemos escuchado, las oficinas de recursos humanos de todas las entidades a nivel nacional. Como ustedes saben, cada entidad pública, por muy grande, chiquita, urbana, rural, que existe en nuestro país, tiene una oficina de recursos humanos. No hay entidad en nuestro país que no tenga una oficina de recursos humanos porque es un área indispensable para el funcionamiento de la institución. Pero el sistema también lo integra un órgano de decisión, de juzgamiento y de decisión, que es el Tribunal del Servicio Civil. En materia laboral siempre hay conflictos, siempre hay reclamos, siempre hay demandas. ¿Por qué demandas? Porque podría, licenciada, los servidores demandar al Estado, demandar a su empleador por muchas cosas. Beneficios laborales, desnaturalización del régimen laboral, despido arbitrario, entre muchos otros causales de situaciones reales que día a día se presentan en materia laboral. Entonces, existe un órgano que a nivel administrativo se encarga de evaluar y emitir decisión sobre casos laborales. ¿Cómo se llama ese órgano? Tribunal del Servicio Civil. Que en un ratito lo vamos a ver. Ahora, viene la parte más importante. El sistema de recursos humanos es un sistema grande, es un sistema complejo, es un sistema que necesariamente se tuvo que subdividir en 7 subsistemas para que trabajen de una manera más ordenada, más especializada, más abocada a actividades específicas. ¿Cuántos subsistemas tiene el sistema de gestión de recursos humanos? 7. 7 subsistemas que cada uno se aboca a temas diferentes relacionados a la gestión del personal y que vamos a ver uno por uno en la clase del día de hoy. Los menciono de forma general. ¿Cuáles son esos 7 subsistemas? Planificación de las políticas de recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión de la incorporación del personal, gestión del rendimiento, gestión de la compensación, gestión del desarrollo y la capacitación y gestión de las relaciones humanas. ¿Cuántos subsistemas tiene el sistema administrativo de gestión de recursos humanos? 7. ¿Cuántos elementos tiene el sistema?
3. ¿Cuáles son los elementos? Servir, las oficinas de recursos humanos de todas las entidades a nivel nacional y también el Tribunal del Servicio Civil. ¿Ok? No nos olvidemos de eso. Entonces, vamos a empezar con el primer subsistema. ¿Cómo se llama ese subsistema? Planificación de políticas de recursos humanos. En términos sencillos, claros, este subsistema está encargado de toda la fase normativa y legal. Especialmente este sistema de recursos humanos, más que otros, necesita de normas, procesos, manuales claros y específicos. Porque como lo vuelvo a decir, este subsistema tiene la, no reputación, pero sí la característica de que suelen desarrollarse muchos conflictos. Entonces, para no dejar nada al azar, para no dejar nada a la suerte, es importante que todo lo que se pueda esté reglamentado, esté normado, esté, digamos, ya ordenado para saber cómo actuar frente a tal situación. Es por eso que un subsistema en particular se encarga de eso, se encarga de organizar la gestión de recursos humanos desde una óptica normativa y legal. ¿Cómo así? A través de la creación de directivas, planes, lineamientos del sistema, evidentemente vinculados al componente de recursos humanos. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría con el sistema de recursos humanos si no existieran normas que regulen su incorporación, los diferentes regímenes laborales, los procedimientos administrativos, los tipos de medios para acceder al puesto público? ¿Se imaginan el caos que se generaría? O de repente incluso el mismo caos se generaría con leyes o normas anticuadas que no corresponden a la realidad o que colocan en una posición incómoda a aquellas personas que tienen que tomar decisiones vinculados a este componente. Entonces, el primer subsistema, planificación de políticas de recursos humanos, tenemos que llevarnos dos ideas. ¿Cuál es la primera idea? Que es un subsistema que se dedica a la parte normativa y legal. ¿En qué sentido? En el sentido de elaborar las políticas, los procedimientos, los manuales, las estrategias, que también se encarga de un componente de planificar. Y esa labor es inmensamente necesaria para darle continuidad o para permitir la existencia de los otros 6 subsistemas, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que la idea con la que tenemos que quedarnos el día de hoy. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? ¿Se me escucha bien? Hola. Sí me copian, ¿verdad? Ya. Ok. No sé por qué hoy día están un poco tímidos. La clase pasada hablaban bastante, hemos conversado bastante. Y el día de hoy no creo que es porque sea la última clase, ¿verdad? No creo que sea por eso. Voy a pensar que no es por eso. Así que voy a continuar.
Ok, Natalie. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, tenemos que también considerar el segundo subsistema. ¿Cuál es el segundo subsistema? Organización del trabajo y su distribución. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros, que somos alrededor de 20 personas profesionales, nos han asignado la tarea de crear, no tanto de crear, porque esa es una decisión que reviste un poder, ¿verdad? Evidentemente un poder político, funcional, etcétera. Pero vamos a pensar que nosotros somos el equipo técnico encargado de diseñar o de pensar, para decirlo en palabras más sencillas, qué número, qué perfil de profesionales requiere una entidad nueva. Vamos a pensar que se crea un nuevo programa, un programa social que brinda ayuda solamente a mujeres gestantes, jóvenes gestantes, perdón, en situación de pobreza. Entonces, a los 20 que estamos acá presentes, nos encargan la labor de justificar y motivar cómo se estructuraría el componente humano en una entidad nueva, ¿no? Vamos a ver que es nueva. Entonces, ¿qué preguntas yo necesito hacer para tener idea de cómo voy a desarrollar esa estructura? La primera y la más importante, ¿a qué se va a dedicar esa nueva institución? ¿Verdad? ¿Qué más tendré que preguntarme? ¿Cuál va a ser el alcance de esa institución? Si estamos hablando de un alcance nacional, un alcance sectorial a ciertas regiones, o solamente en Lima, ¿no? Porque eso va a determinar también la necesidad de personal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser otro criterio para que nosotros podamos desarrollar la idea de qué cantidad de personal y de qué tipo y de con qué perfil necesita una institución para operar? El tema económico, ¿verdad? Porque todas las instituciones, dentro de su presupuesto anual, cuentan con un gasto corriente, ¿verdad? O lo que se conoce como un gasto que no resulta en productos. ¿Por qué no resulta? ¿Por qué se llama así? Porque cuando se invierte dinero o el Estado invierte dinero en pagar, por ejemplo, planillas o en pagar, por ejemplo, el arrendamiento de un local o en pagar gastos fijos, ¿no? Servicios, arriendo, personal, se le conoce como gastos que no resultan en productos porque no es un gasto de inversión, no es, por ejemplo, una obra, ¿no? En la que yo voy a generar una inversión para que a su vez esto me genere como Estado un beneficio mayor. ¿Cuál es el beneficio mayor? La satisfacción, la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, si nosotros 20 personas estamos encargados de diseñar de qué manera el personal en número, en especialidad, tiene que trabajar en una institución, yo tengo que preguntarme, o todos tendríamos que preguntarnos, cuánto va a ser su presupuesto para materia de personal, qué alcance va a tener el programa, ¿verdad? Y cuál va a ser su finalidad. Porque en base a la finalidad, yo tengo que pensar, ¿sabes qué? Necesito a más ingenieros que otra profesión. Necesito a más abogados que otra profesión. O una especialidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este subsistema de distribución del trabajo es aquel que está encargado de definir las características y las condiciones de todos los puestos que va a tener una entidad.
desde desde el máximo cargo hasta a los cargos más, digamos, de menor cuantía, como asistentes, analistas, etc. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago a través de dos procesos. El primero de ellos se llama diseño de los puestos y el segundo se llama administración de puestos. Entonces, para desarrollar esa tarea que yo les acabo de decir, de pensar y de escribir y de plasmar en un documento, de, digamos, la información respecto a qué tipo de profesionales va a requerir una institución. Yo ya sé que voy a requerir a 20 profesionales, pero no todos los profesionales tienen el mismo perfil, ¿verdad? Porque no todos van a ocupar cargos directivos. Evidentemente, el máximo cargo de esa entidad tendrá un perfil, unos años de experiencia X, una experiencia específica X, una o una formación profesional X, ¿no? Y cada uno tiene una justificación. En teoría, una persona que desempeña un cargo de alta decisión debe ser una persona con años ya de experiencia en esa especialidad, debe ser una persona ya cuajada, una persona que tenga ciertos méritos académicos también para poder desempeñar el cargo y que cumpla con esas condiciones de formación básica, ¿verdad? Entonces, ese documento escrito a través de la cual se van a plasmar esas características que les acabo de decir: profesión, experiencia general, experiencia específica, etcétera, se llama Manual de Perfiles de Puesto. El Manual de Perfiles de Puesto, ¿qué es? No es más que un documento de gestión en el cual se desarrolla todo eso que les acabo de decir. Y vamos a ver a continuación un ejemplo de un manual de perfiles de puesto de una entidad pública. De salud, para ser más específico. Vamos a revisar el manual de perfil de puesto de eSalud del año 2023. Algo que tenemos que señalar es lo siguiente. Todo manual necesita ser aprobado por el titular de la entidad y revisado por profesionales directivos de alto rango, ¿correcto? Eso hay que considerar. No es que el manual se crea porque, digamos, de cualquier manera, no, necesita tener una institucionalidad. Y esa institucionalidad se brinda a través de la aprobación de ese manual a través de una resolución. Ustedes pueden ver la primera hoja de este documento, donde ustedes ven el logo de salud a la izquierda. ¿Por qué va a aparecer primero esta resolución? Porque justamente inicia el manual desarrollando, anexando la resolución a través de la cual se determina aprobar. Vamos a ver la página número 4. Ven ustedes en la parte resolutiva, modificar, porque en este caso no están creando, están modificando, el manual de perfiles de puesto de salud. Entonces, ¿quién firma este documento, esta resolución? La doctora tal, presidenta de salud, ¿correcto? Una vez digamos que la resolución está expedida, ya se encuentra aprobado el manual de perfiles de puestos. En el caso del ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, este manual es una modificación. Digamos que no se ha creado desde cero. Existen entidades evidentemente que se crean, se actualizan, se modifican
dependiendo de las necesidades de la entidad. Vamos a ver un caso específico. Por ejemplo, el gerente de la red asistencial. Gerente de la red asistencial. Si alguna persona quisiera ser gerente de red asistencial, debe cumplir con los siguientes requisitos. Vamos a ver. Bueno, además de eso, se detallan las funciones que va a tener la persona que desempeñe ese puesto, ¿verdad? Pero en la página número 2 vamos a poder encontrar el perfil de esa persona. Para ser gerente de la red necesitas estar titulado y tener una maestría, pero no titulado en cualquier profesión, sino como médico cirujano, médico dentista o químico farmacéutico y estar colegiado y habilitado. ¿Qué más? Necesitas conocer Office a nivel básico, inglés a nivel básico, 6 años de experiencia general, 1 año de experiencia específica en el cargo de supervisor o coordinador. Entonces, como ustedes ven, cada perfil tiene varios vistos buenos del gerente central, del gerente, bueno, estos son los mismos vistos, pero básicamente del gerente y el gerente central. Entonces, así como a este perfil de gerente de red asistencial, en el manual vamos a encontrar desarrollados los mismos ítems para diversos cargos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver para el cargo de director, para el cargo de director de hospital altamente especializado, para el cargo de gerente de red asistencial, para el cargo de un director de policlínico, por ejemplo. Para que una persona sea director de policlínico, ¿qué formación debe tener? Debe ser un profesional médico, odontólogo o químico farmacéutico, titulado, colegiado, habilitado y con una maestría. También debe tener 4 años de experiencia general y 1 año de experiencia específica. Y así de varios puestos. Entonces, toda institución tiene un manual de perfiles de puestos a través del cual se va a realizar, ¿qué labores, chicos? Se va a realizar las labores de determinar las funciones y el perfil académico y laboral de de los profesionales que van a trabajar en una institución. ¿Cómo se aprueba el manual? Se aprueba a través de una resolución. ¿Por quién se firma la resolución? Por el funcionario de máximo cargo o con máximo cargo dentro de una entidad. Sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicas? Chicos, ¿todo claro? Ya. Gracias, Fernando. Entonces, continuamos. Gestión del empleo. ¿En qué subsistema vamos ya? Vamos en el tercero. ¿El primero cuál era? El primero es la planificación de las políticas de recursos humanos. La segunda es la gestión del personal. La tercera es la gestión del empleo. En la gestión del empleo ya vamos a hablar de aquellos procesos a través del cual se regula la vinculación, desde la vinculación hasta la desvinculación de un servidor. Cuando hablamos de vinculación, básicamente hablamos del inicio de las labores, ¿no? O del inicio de la relación contractual
entre el trabajador y la entidad pública, que puede darse a través de distintos procesos. ¿Cómo una persona ingresa a trabajar en el Estado? ¿A través de qué procedimientos? A ver, ideas en el chat. Su compañero o su compañera Edith nos dice por concurso, ¿verdad? Por concurso público. Concurso público es uno de los procedimientos a través de la cual se puede incorporar personal dentro o iniciar su carrera en el sector público, ¿verdad? Pero no es el único modo en cómo una persona o un profesional puede ingresar a la carrera pública. Quizá el más conocido sí sea el concurso público, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, su compañero Carlos nos ha dicho cargos de confianza. ¿Qué son los cargos de confianza? Los cargos de confianza son una modalidad a través de la cual se determina que ciertos puestos, debido a la sensibilidad o a lo sensible de sus funciones, puedan ser designados directamente sin concurso público en ciertos casos. Evidentemente, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos digamos, de funcionarios designados por concurso, perdón, con cargos de confianza? Los ministros de Estado, asesores de los ministros o jefe del equipo de asesores. ¿Qué otros cargos son designados mediante confianza? En los gobiernos locales, por ejemplo, el gerente municipal, normalmente, porque no funciona así en el 100% de los municipios, pero en la mayoría de los casos son cargos de confianza. Los gerentes de línea de los gobiernos regionales son cargos de confianza. Los gerentes de línea de las municipalidades, en su gran mayoría, son cargos de confianza. Entonces, dentro del organigrama de las entidades, existe un porcentaje o un número de puestos que son designados mediante confianza, mediante un proceso de confianza. Pero ¿cómo se oficializa esa confianza o esa designación? Se oficializa a través de una resolución de designación, a través de la cual, por la potestad que le confiere la norma a un funcionario, designa a uno para ejercer ciertas funciones. Esta persona puede trabajar un mes, incluso un día, 6 meses, un año, 2 años. No existe un tiempo mínimo o máximo que pueda elaborar esta persona bajo el criterio de confianza, de designación por confianza,
Y tampoco cuando se culmina su vínculo laboral es cuando el servidor publica otra resolución a través de la cual deja sin efecto o da por concluida la primera resolución que lo designó en un cargo de confianza específico. ¿De qué otra manera podría estar una persona a realizar labores en la gestión pública? A través de una modalidad que se llama locación de servicios, ¿verdad? A través de las cuales se presenta una necesidad de desarrollar un servicio específico por un tiempo específico, sin la generación de un vínculo laboral entre la entidad y los terceros. Entonces, en esos casos se contrata, se cotiza y se contrata profesionales, personas naturales o empresas que lleven a cabo ese servicio especializado en un espacio de tiempo y lugar, ¿correcto? Bueno, por acá Oli nos dice por recomendación. Bueno, sí, también no es un proceso formal de incorporación, pero evidentemente que tanto en el sector público como en el sector privado existe pues digamos, una expresión poco conocida, ¿no? Que es esta famosa recomendación, porque de repente has sido compañero laboral, lo conoces, etcétera, pero de todas maneras tiene que seguir alguno de los procedimientos que les he comentado. Concurso público, designación por confianza o, en este caso, para prestar un servicio específico. Pero cuando tú ingresas por concurso público, existen, digamos, esa plaza que se somete a concurso público se da bajo ciertas especificaciones. Y cuando digo especificaciones, no solamente me limito a hablar de presupuesto, sea de monto, funciones, nombre, etcétera, sino también al régimen laboral a través de la cual se oferta y se manda concurso a esa plaza. ¿Por qué? Porque no todos los servidores que han ingresado por concurso público tienen un mismo régimen laboral. Se puede sacar un concurso, por ejemplo, los famosos puestos CAS, ¿no? Un espacio laboral bajo el régimen CAS, ¿no? O también podrían sacar un concurso, una plaza bajo el régimen laboral 728, 276, y las condiciones laborales que te brinda cada una de esos regímenes van a ser diferentes, de repente más beneficiosas para algunos, pero más difíciles de ingresar o de obtenerlo para otros, ¿no? Y también va a depender del tiempo y del momento, ¿no? Porque existe, por ejemplo, una mayor necesidad o existe una mayor disponibilidad presupuestal para lanzar a concurso público espacios o puestos bajo la modalidad, bajo el régimen laboral CAS, ¿no? Los 728 son menos comunes, son mínimos prácticamente, los 276 igual, ¿no? Entonces, esa es un poquito que he tratado de resumir los diferentes procedimientos y regímenes laborales a través de la cual un profesional puede acceder al servicio público, ¿no? A la carrera pública, a iniciar la carrera pública. ¿Qué más? Hasta ahí vamos 3. Vamos por el cuarto, y de repente un poquito polémico, ¿no? La gestión del rendimiento. ¿Quién no se ha cruzado alguna vez en su vida personal, familiar, laboral, como quieramos, desde el ángulo que queramos analizarlo,
con todo tipo de profesionales. Hay profesionales en el Estado muy buenos, muy competitivos, muy humanos, con mucha vocación, pero también hay personas que se sienten, o eso quiero entender, desmotivadas de trabajar en el Estado, de que no trabajan con motivación, no se sienten contentos, no se sienten satisfechos o se sienten dueños de algo. No sé de qué, pero de algo. Entonces, dependiendo de las personas, la edad también tiene mucha influencia. Los jóvenes somos personas más activas, más proactivas, con más energía, con más vitalidad. Digamos que las personas mayores, ¿no? De mediana edad o mayores, ya son personas de repente que por los años de trabajo en un mismo puesto ya están desmotivados o están frustrados porque no pueden escalar, no pueden superarse u otros factores. Entonces no realizan la misma labor con la misma entrega como de repente, no todos tampoco lo podemos hacer los jóvenes, pero eso nos lleva a hacer una pregunta, ¿no? Eso nos lleva a plantearnos una interrogante. Es importante evaluar el rendimiento de los servidores públicos periódicamente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Creen ustedes que es importante evaluar periódicamente el desempeño de los servidores? ¿Por qué? A ver, compartamos algunas ideas por la caja del chat o si gustan aperturar su micrófono. A ver, su compañera Joana nos dice sí. Oli Capa nos dice sí para ver la eficiencia, si cumplen o no los objetivos trazados. María Castro nos dice sí, porque los resultados de la evaluación nos indican las debilidades y fortalezas que presentamos en el área. Muy bien, excelentes aportes, chicos. ¿Algún alumno más que quiera compartir con nosotros su opinión, su perspectiva de por qué consideramos o por qué creen ustedes que es importante o de repente no es importante, ¿no? De repente ustedes creen que debemos invertir esfuerzos y recursos en otra área vinculada a la administración del personal y me gustaría conocer por qué, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva, su visión, su análisis de las cosas para poder ir desarrollando este ítem? ¿Algún comentario más? Ok. Este concepto ha ido evolucionando desde un primer momento hace 30, 40 años. Ni siquiera se hablaba de la posibilidad de evaluar el rendimiento de los servidores. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, por la idiosincrasia de la sociedad de ese momento. Ustedes saben que la sociedad va evolucionando, se va adaptando, va cambiando su forma de ver las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, hace 30, 40 años, antes en el siglo pasado, era muy difícil hablar de la gestión del rendimiento.
¿no? Porque se tenía otra manera de la gestión pública, como ya le hemos dicho antes, ha atravesado por varias etapas y tenía otra forma de entenderse y de aplicarse en el día a día. Pero conforme han pasado los años y otras tendencias han ido instalándose en nuestro país, en nuestra cultura, hemos volteado a decir, oye, ¿sabes qué? El Estado no funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque tiene infraestructura deficiente, porque tiene un presupuesto insuficiente, por la corrupción, entre otras cosas, viene ya el tema que vamos a decir, el capital humano de sus instituciones, ¿no? Entonces, surgió esta idea de empezar a evaluar cuantitativamente, con resultados numéricos, porque al final los números hablan, ¿no? Los números hablan en cuanto a ejecución presupuestal, a satisfacción de los usuarios, ¿verdad? Entonces empezaron a crearse indicadores de cómo podemos medir el rendimiento de los servidores. Por ejemplo, si ustedes, a ver, vamos a pensar en una entidad, vamos a pensar en una municipalidad. Si nos tocara realizar una evaluación de los servidores, ¿qué aspectos deberíamos considerar? ¿Qué aspectos considerarían ustedes que debe evaluarse en los servidores para determinar si son profesionales o servidores competentes, eficientes, honestos, responsables, etcétera? Yo, por ejemplo, creo que es importante, y yo les digo un ejemplo y ustedes espero que me den algunos más, es el componente de la productividad, ¿verdad? Porque es importante coadyuvar a lograr los objetivos institucionales de la entidad en la que laboremos siendo productivos, ¿no? Teniendo resultados. Dependiendo de qué van a depender esos resultados, de las funciones que yo tenga que realizar en mi puesto, en mi función, ¿verdad? Entonces pueden crearse indicadores cuantitativos, pero van a ser muy específicos de acuerdo a la labor que yo realice. ¿Qué más? Podemos hablar también de la puntualidad, ¿verdad? La puntualidad, las inasistencias, o quizá otro indicador un poquito más complejo, quejas que hemos, correcto, ¿no? Porque también cuando una persona es déspota, no da un buen trato, ¿no? O cuando trabajamos en un ambiente laboral tenso, o donde trabajamos en un ambiente donde puede existir acoso, donde pueda existir algún tipo de situación que afecte la productividad, todas esas cosas también hay que evaluarlas, ¿no? ¿Por qué los servidores no son productivos? De repente porque no tienen a un buen líder que los guíe, ¿no? Porque no tienen a una persona que acompañe su labor diaria, porque tienen una carga laboral que agota sus fuerzas físicas, que también es la realidad sobre todo de las entidades que conforman el sistema judicial, la carga laboral tan pesada que tienen muchos servidores, ¿no? Carlos nos dice también el espacio laboral tóxico, ¿no? Donde hay enemistades, conflictos laborales, denuncias en muchos casos, ¿no? Entonces, todas esas variables es necesaria evaluar para que las funcionarios o los funcionarios que toman decisiones puedan abordar esta situación que afecte el cumplimiento de los objetivos de la institución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, ya vamos a hablar de la Fiscalía, del Ministerio Público. La Fiscalía, o también llamado Ministerio Público, tiene un organigrama, ¿verdad? ¿Cómo se llama la persona que ejerce? Chicos, cuidado con su audio. Por ahí se está comprando un audio, por favor.
apagar sus audios. Ya. Entonces, ¿cómo se llama la persona que ejerce el mayor cargo dentro del Ministerio Público? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su cargo? Se llama Fiscal de la Nación, ¿verdad? Y el máximo órgano del Ministerio Público se llama Junta de Fiscales Supremos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un fiscal? ¿Cuál es la labor principal de un fiscal? Resguardar los intereses del Estado, ¿no? Investigar, acusar, ¿no? A un posible sentenciar, a un posible o a un investigado que le haya podido causar algún tipo de daño a la sociedad. Entonces, los fiscales se manejan en base a casos y expedientes, ¿no? Expedientes fiscales. Entonces, existen fiscalías civiles, penales, de violencia contra la mujer, especializada en violencia contra la mujer, lavado de activos, fiscalías de familia, bueno, muchas, ¿verdad? Muchas especialidades en las fiscalías. Terrorismo, ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pensar que estamos hablando de una fiscalía penal. Una fiscalía penal de Lima tiene un fiscal a cargo de un despacho fiscal. Este fiscal tiene a su cargo asistentes en función fiscal, personal administrativo, entre otros que conforman un despacho de 10 personas, ¿no? Incluyendo el fiscal. Entonces, ese despacho tiene una carga laboral, ¿verdad? Vamos a decir que tiene 100 expedientes, ¿no?, en curso. Entonces, la labor de ese equipo fiscal es poder procesar los casos y disminuir la carga de los expedientes cumpliendo con los procesos en tiempo, en el plazo, etcétera, ¿verdad? La carga procesal, esa es la palabra exacta, la carga procesal, disminuir la carga procesal. Y eso debe hacerse a partir de un trabajo conjunto, ¿verdad? Liderado por el fiscal y articulado con todo su personal. Entonces, vamos a pensar que ese equipo tiene un año ya trabajando y de repente, porque en la fiscalía sí existe una autoridad de control y además de una autoridad de control existe una oficina de productividad que durante un periodo de tiempo evalúa la productividad del personal numéricamente, ¿no? Cuantitativamente. Entonces, vamos a pensar que pasó un año y la fiscalía solamente, digamos, inició procedimientos o continuó procedimientos de 10 de 100 expedientes, ¿no? Y cuando se va a investigar por qué, cuáles son las razones, se identifica que el personal tiene más de 30% de tardanzas, que el personal, de repente que a la fiscal se le ha iniciado un procedimiento administrativo en curso, ¿no? Que se le está por sancionar, de repente que una trabajadora ha denunciado acoso laboral sexual, ¿no? O sea, se van identificando factores que llevan a determinar que el ambiente laboral y que el conjunto humano no está generando buenos resultados. Entonces, eso a mí como jefe de esa área me lleva a tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál sería mi decisión, por ejemplo? Hacer una rotación de personal. Cambiar a ese personal, cambiarlo de despacho, traer a gente nueva, cambiar al fiscal del caso, o si corresponde, oficiar a la Autoridad Nacional de Control para que determine la viabilidad o la continuidad de ese fiscal, ¿no? Reportar a su superior, etcétera, etcétera. Porque a pesar de que el personal laborado que labora en la fiscalía tiene pues estabilidad laboral,
¿no? Sobre todo los fiscales, sobre todo los asistentes en función fiscal que están trabajando o laborando bajo la ley de la carrera judicial, de la carrera de las entidades del sistema judicial y tienen una estabilidad, no significa tampoco que esa estabilidad pueda convertirse en una justificación para no cumplir con los objetivos institucionales que están obligados a coadyuvar. ¿Cómo se mide el desempeño? ¿Cómo podemos medir el desempeño? Podemos medirlo estadísticamente haciendo análisis de los casos, haciendo encuestas o aplicando cuestionarios, ¿verdad? Haciendo focus group para determinar el desempeño de otros servidores. ¿De qué manera podemos medir el rendimiento de los servidores? Por ejemplo, si lo considera conveniente, el jefe puede hacer feedback o puede dar sus comentarios sobre el desempeño de sus trabajadores y los trabajadores también del jefe, ¿verdad? Porque no todos los jefes son buenos líderes, no todos los jefes son personas que te ayudan a crecer, que te brindan un ambiente laboral idóneo para poder trabajar, que te motivan, que te enseñan, que te hacen sentir parte del equipo, ¿no? Existen muchos malos superiores que te hacen sentir menos, que te corrigen o te exponen a la burla pública cuando cometes un error, o aquellos jefes que quieren sacarte de tu puesto para de repente brindarle el espacio a otra persona, ¿no? Y te generan hostilidad, etcétera, etcétera. Parece casos que no pasan, pero pasan mucho más de lo que creemos, ¿no? Y son situaciones que en su momento hay que denunciar si es que no son apropiadas y no están bien. ¿Correcto? ¿Qué más? El quinto subsistema es la gestión de la compensación. ¿Se acuerda que hace un momento, estimados alumnos, conversábamos de los tipos de regímenes laborales a través de las cuales puedes vincular y permanecer en el Estado? Entonces, cada régimen laboral tiene diferentes beneficios económicos también, ¿no? Por ejemplo, un profesional que está trabajando bajo el régimen laboral 728 es una persona que no recibe, por ejemplo, la gratificación que reciben los servidores de otros regímenes laborales en julio y en diciembre, que son 300 soles como aguinaldo, ¿no? No, ellos reciben una remuneración íntegra adicional. Ellos tienen CTS. En algunos casos pueden acceder a un seguro privado, ¿no? Entonces, los beneficios laborales de cada régimen laboral son diferentes. Por ejemplo, un profesional contratado bajo el régimen CAS solamente tiene vacaciones 15 días. Un 728 tiene vacaciones un mes, ¿no? Entonces son, digamos, espacios de incorporación diferentes, ¿no? Diferentes, que cada uno tiene sus características y sus beneficios particulares y diferenciados. ¿Cuál es otro subsistema? La capacitación. Durante los últimos años hemos empezado a tomar importancia de que el personal, digamos, la mayoría o todos son profesionales, pero necesitan fortalecer habilidades específicas para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, no todos los servidores públicos son buenos redactando documentos, manejando redes informáticas, manejando herramientas tecnológicas, ¿no? Manejando ciertos programas específicos. Unos son más buenos que otros en cada habilidad. Entonces, la capacitación nace como una necesidad, o nace, perdón, con el sentido de fortalecer las capacidades de los servidores de acuerdo a un diagnóstico previo en el que se determine qué aspectos necesito mejorar en mis servidores para que sean personas más eficientes, para que sean personas con más habilidades, para que sean personas más motivadas o con mayor motivación para el ejercicio de sus funciones.
Y eso no se hace solamente de palabra, también se formaliza. Todas las entidades públicas tienen un documento de gestión que se llama Plan de Desarrollo de Personas. Es un documento que se aprueba durante el primer trimestre de cada año, en la cual se establece cuáles son aquellos cursos, talleres, diplomados o especializaciones que se van a brindar durante todo el año con la intención de fortalecer habilidades que previamente se han identificado que necesitan trabajarse, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a revisar un plan de desarrollo de personas de hace 1 o 2 años, me parece, de migraciones, ¿no? Migraciones, como todas las entidades, tiene un plan de desarrollo de personas. Este plan tiene una vigencia anual, Entonces se van a establecer, por ejemplo, que existen necesidades de capacitación. Por ejemplo, se ha identificado que en migraciones existen muchos errores en la elaboración de diversos documentos, tales como informes, memorandos, reportes técnicos, etcétera, lo que genera un retraso por tener que realizarse la corrección de los mismos. En razón a ese problema es que la entidad determina que se va a crear una capacitación. ¿Cómo se llama esa capacitación? Redacción de documentos técnicos para la gestión pública y administrativa, ¿no? Por decir un ejemplo. Otro ejemplo, a ver, veamos. Existencia de errores en la elaboración de los estadísticos y base de datos de los procesos de selección. Entonces, como se ha identificado ese problema, se ha creado o se ha establecido instalar una capacitación llamada Microsoft Office nivel avanzado. Finalmente, para dar otro ejemplo, ¿no? ¿Qué establece un plan de desarrollo de personas? Por ejemplo, que hay muchos profesionales que no saben usar el SIGA, ¿no? Entonces se está considerando que se va a llevar a cabo una capacitación denominada uso del sistema integrado de gestión administrativa durante el año 2023. Cada plan varía de acuerdo al año y de acuerdo, digamos, de acuerdo a las necesidades y problemas que se identifiquen año a año, ¿no? No porque, digamos, acá se hayan establecido 20 problemas y 20 capacitaciones, es que se va a hacer lo mismo el próximo año, ¿no? Va a depender de las necesidades que se identifiquen año a año. Finalmente, alumnos, para ir cerrando, la gestión de las relaciones humanas y sociales. Qué importante es trabajar en un ambiente seguro, en un ambiente ameno, en un ambiente donde la confraternidad, el compañerismo, el bienestar, la cultura organizacional, el clima organizacional sea importante, ¿no? Durante los últimos años se ha venido incorporando esta perspectiva en la gestión del recurso humano en las entidades públicas y ahora, más que antes, ya tenemos un área o se tienen áreas específicas relacionadas, por ejemplo, con seguridad y salud en el trabajo, cultura y clima organizacional, ¿verdad? Siempre en las entidades públicas hay un trabajador social, una trabajadora social que se encarga de abordar los problemas referidos a miles de situaciones, ¿no? Compensaciones, digamos, alguna situación de conflictividad en un área, ¿no? A crear espacios de confraternidad entre los colaboradores, por eventos especiales, Día de la Madre, Día del Padre, el aniversario de la institución, ¿no? Campeonatos deportivos. Son espacios que permiten confraternizar entre los servidores y crear espacios laborables saludables, ¿no? Capacitar a los servidores de forma progresiva, ¿no?
sobre, por ejemplo, el código de ética de las instituciones públicas, sobre la ley que previene el acoso sexual en las entidades o en el espacios laborales, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros estábamos conversando de los 3 elementos que conforman el sistema, habíamos conversado de la autoridad del servicio civil o también llamado SERVIR. Esta es una entidad que ejerce una autoridad técnica normativa del sistema de administración del personal, se encarga de crear normas, de proponer la política en materia de recursos humanos, ¿no? De ser un órgano también de capacitación para las oficinas de recursos humanos a nivel nacional, etcétera. Bueno, esta parte ya les expliqué sobre cómo nació la idea del servicio civil, en el camino qué es lo que pasó, por qué no funcionó, ¿verdad? Y les decía que también existe un órgano llamado Tribunal del Servicio Civil que se encarga de dirimir asuntos relacionados a disputas en el ámbito laboral, pero en una vía administrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, a un trabajador según él, lo despidieron arbitrariamente, ¿no? Entonces, como según él fue un despido injustificado, fue un despido arbitrario, recurre al tribunal para exponer su caso y solicitar que se decida sobre aquello que solicita. Si de repente la respuesta o la decisión del tribunal le es desfavorable, entonces ya recurre a la vía judicial, ¿no? Y en la vía judicial muchos servidores han ganado la reposición, ¿no? No solamente la reposición, sino el reconocimiento de devengados, el reconocimiento durante los años que dure el juicio, ¿no? De aquello que han dejado de percibir. Otras veces también se gana una suerte de compensación, ¿no? Por el daño moral o la afectación que haya podido causar esa situación en sus vidas. Y hay muchas personas que están de forma indefinida en diversos puestos del Estado gracias a las famosas reposiciones judiciales. La ley del servicio civil tiene algunos principios que vale la pena mencionar, ¿no? Es que en realidad el servicio civil, como yo les dije, nace con una idea de reformar la forma en que funciona la administración de recursos humanos. Pero nos hemos dado cuenta que esto no se ha dado en la realidad porque ha habido en gran parte mucha resistencia de los servidores en poder migrar hacia un sistema meritocrático, una línea de carrera, ¿no? Ustedes saben que en el Estado hay personas que ganaron una plaza como asistentes o como analistas o como secretarios y están, digamos, toda su vida laboral ejerciendo el mismo puesto, ¿no? Porque de repente no tuvieron más oportunidades, porque no se les ofreció una línea de carrera, porque no tenían la formación profesional, ¿no? Entonces, eso también ha ido generando, como les decía, resistencia a migrar a un sistema en el que si tú no eres competitivo, si tú no te actualizas profesionalmente, te vas quedando atrás, ¿no? Y eso requiere también una inversión económica. Para un profesional, formarse es una inversión, ¿no? Una inversión, un sacrificio que uno realiza para tener mejores oportunidades. Pero si no tenemos la motivación, por ejemplo, de un sueldo acorde a nuestra preparación, a nuestra experiencia, entonces, digamos, la comodidad que podríamos sentir de desempeñar adecuadamente las funciones se va diluyendo en el tiempo porque tenemos que enfrentar problemas económicos, personales que van desmotivando la perspectiva o la idea de crear una línea de carrera de 5, 10, 15 años dentro de la administración pública. Bueno, estimados alumnos, con eso estamos cerrando la clase de hoy y también el curso. Ha sido un gusto acompañarlos en estas 5 sesiones. Espero que hayamos aprendido algo nuevo. Espero también encontrarnos en otra oportunidad
en otro curso en el que también tengo la oportunidad de editar en ITEC. Espero también finalmente que todos tengan la oportunidad de certificarse y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos.